Hay heridas que el tiempo no cura. Solo las transforma en cicatrices. Y en el opulento y frío París de 1810, bajo el resplandor de las lámparas de araña de la Ópera Garnier, nuestra protagonista intentó bailar sobre las suyas. Se llamaba Élodie Moreau, y era la perfección en movimiento, pero a cada paso, su cuerpo parecía traicionar la quietud que su corazón insistía en mantener. Pero ¿qué pasa cuando el pasado, que juramos enterrar, decide reaparecer? ¿Qué pasa cuando el precio de la fama es la pérdida del amor, y el reencuentro con esa pérdida amenaza con desmantelar toda tu estructura de autoprotección? Élodie creía que su mayor enemigo era el miedo escénico. Poco sabía que su verdadero adversario era el hombre que la observaba desde las sombras del palco. Esta es una historia sobre decisiones imposibles, sobre la diferencia entre el amor joven y la madurez del dolor. Trata sobre Antoine Duval, un soldado marcado por la guerra, cuya presencia fue la única melodía capaz de romper el hielo que envolvía el corazón de la bailarina. Los separaban el silencio, la censura y el orgullo. Pero el destino, ese cínico dramaturgo, ama las segundas oportunidades. Prepárate para sumergirte en una narrativa continua, profunda y cautivadora, donde cada mirada es un secreto, cada movimiento un recuerdo y cada silencio carga con el peso de años de dolor. Es una historia de amor, pérdida y la valentía necesaria para aceptar que las cicatrices son parte de la danza. Si sientes la fuerza de estas emociones y crees que el amor merece una segunda oportunidad, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta qué miedo tienes más, el miedo a amar o el miedo a perder. Que empiece la música. Élodie Moreau era, a los ojos de la alta sociedad parisina de 1810, la personificación misma de la gracia y la frialdad. Su plié era técnicamente perfecto, sus saltos casi sobrenaturales, pero había una ausencia en su mirada que ni siquiera la iluminación más intensa de la Ópera Garnier podía disimular. Bailaba como si estuviera realizando una penitencia, no un arte, un cuerpo esbelto y fuerte obligado a ocultar un alma aprisionada por un dolor antiguo y persistente. La disciplina era su nueva religión, un escudo impenetrable contra cualquier rastro de sentimiento que se atreviera a amenazar el muro que había erigido. Tras la sonrisa ensayada y los aplausos frenéticos, Élodie cultivaba una profunda melancolía gris, esa tristeza silenciosa que se instala no con lágrimas, sino con la quietud de un mar helado. No se permitiría fallar, y mucho menos sentir. El escenario era su celda dorada, un lugar donde se exigía la perfección, a cambio, le ofrecía un olvido temporal de la vida exterior. Nadie se atrevía a cuestionar su rigidez, todos la admiraban. Pero, en el silencio de su camerino, la bailarina cambiaba sus zapatillas de punta por un par de calcetines gastados y se enfrentaba al espejo que reflejaba la imagen de alguien que se había dado por vencida hacía mucho tiempo. Cada movimiento era un sacrificio, una forma de quemar el combustible del resentimiento para mantener viva la llama de su carrera. No buscaba la felicidad, buscaba anestesia. Y aquí, el arte era una droga poderosa. Ese cuerpo en movimiento era una máquina precisa, diseñada para ignorar el corazón que, a todos los efectos, había sido declarado muerto años atrás. Sin embargo, incluso las máquinas más perfectas tienen un defecto, un punto de fricción. Y el punto de fricción de Élodie era la música de un viejo concierto que el director, sin saberlo, insistía en ensayar a finales de otoño. Una melodía que, como un susurro prohibido, amenazaba con resquebrajar su armadura y sacar a la superficie el peligro que más temía, el recuerdo de la vulnerabilidad. Francia en 1810 era una paradoja suntuosa, una época donde el penetrante olor a pólvora y la delicada fragancia del lujo competían por el aire en la polvorienta atmósfera parisina. El imperio estaba consolidado, pero el recuerdo de las revoluciones aún tejía complejas redes de ambición y resentimiento en los salones iluminados por el gas. Era una época de fachadas, donde la etiqueta era más importante que la verdad, y la belleza a menudo ocultaba brutalidad. En el corazón de este espectáculo de ostentación y dolor se alzaba la Ópera Garnier, escenario principal de nuestro drama, un templo neoclásico de mármol y terciopelo rojo.
Sus imponentes columnas y techos pintados eran escenario de sueños e, irónicamente, de silenciosas pesadillas. Allí, la alta sociedad acudía no solo a ver arte, sino a ser vista, dispuesta a pagar el precio de la entrada, la hipocresía de ignorar la miseria que se extendía más allá de sus puertas. Para Élodie, la ópera era más que un lugar de trabajo, era un refugio con reglas claras, donde cada paso tenía una razón y cada nota, un destino. La atmósfera allí estaba cargada no por el aire, sino por la tensión de la función, la rivalidad oculta entre los bailarines y la presión constante del público. En definitiva, era un lugar donde nadie podía ser verdaderamente libre. El escenario, con sus gruesas tablas oscuras, era la frontera entre lo que fingía ser y lo que intentaba olvidar desesperadamente. Las luces brillantes creaban sombras dramáticas, perfectas para una historia trágica, y el foso de la orquesta albergaba la música que la elevaba y la atormentaba a la vez. Ese lugar olía a cera, sudor y una eternidad de expectativas incumplidas. Y es en este entorno, donde el arte imita cruelmente la vida, donde su historia estaba destinada a comenzar de nuevo. El laberíntico y frío backstage de la ópera guardaba más secretos que la propia ciudad de París. Y pronto, este escenario de sueños rotos sería invadido por algo que Élodie juró haber enterrado, la inminente llegada de una presencia que desafiaría su realidad cuidadosamente construida. El gran conflicto no residía en las barreras sociales ni en las exigencias del arte, estos eran meros actores secundarios de lujo. La verdadera batalla se libraba en Élodie, y ahora, en Antoine, la lucha desesperada entre el deseo febril de reavivar un amor épico y el miedo paralizante de revivir el dolor insoportable que lo había destrozado. Piénsenlo, ¿qué es más peligroso que una segunda oportunidad? Para Élodie, el conflicto era existencial. Llevaba años convenciéndose de que era mejor ser una estatua fría, admirada desde lejos, que una mujer de carne y hueso, capaz de ser herida de nuevo. Su llegada amenazaba con destruir esta arquitectura de autoprotección, prometiéndole la calidez que anhelaba, pero exigiendo la demolición de su escudo. La inevitable y cruel pregunta se cernía sobre la ciudad: ¿se puede perdonar el pasado o nos condena a repetir los mismos errores, las mismas lágrimas? No era solo un reencuentro de amantes, sino un juicio tardío del destino. ¿Tendrían la madurez para afrontar las sombras que los separaron la primera vez? La tensión aumentaba con cada paso. La ópera era un crisol de culturas. Él la observaba desde el público, un espectador privilegiado y secreto de su dolor transformado en arte, y ella sentía su presencia, incluso sin verlo, un peso inexplicable en el aire enrarecido. Cada función era un desafío, un intento suyo de demostrar que estaba completa, aunque él supiera la verdad. El juego de las apariencias era vital, pues ambos necesitaban parecer inquebrantables. Pero el destino, ese viejo y cínico dramaturgo, ya había escrito la siguiente escena: la fragilidad de la esperanza, tan hermosa como una pompa de jabón, aparecería. Y cuando la esperanza se manifiesta entre dos personas heridas, el miedo a romperlo todo de nuevo es el mayor de los tiranos. La dureza de Élodie no nació entre bastidores de la ópera, sino en una primavera lejana, robada por lo que ella llamaba la gran traición. No se trataba de una infidelidad común, sino de la ruptura de una promesa que, para la veinteañera, valía más que la vida misma. En ese momento, tuvo que elegir entre el amor explosivo e incondicional de Antoine y la única oportunidad de ser alguien, de escapar de la miseria. Esta decisión, tomada bajo presión y con el corazón roto, la obligó a una madurez prematura, pero vacía. Optó por su carrera, su seguridad, sus aplausos, y vio a Antoine partir a la guerra, llevándose consigo la parte más inocente y cálida de su alma. El precio del éxito fue la pérdida de la capacidad de entregarse, un sacrificio que repetía a diario frente al espejo antes de subir al escenario. Con cada fouette, revivía el momento de la despedida, la fina lluvia que caía sobre ambos y las palabras no pronunciadas que se les quedaban atascadas en la garganta. Transformaba el remordimiento y la añoranza en pura técnica. Su danza era un diario de dolor que solo ella podía leer, para el público, era meramente arte. Pero para ella, era la prueba viviente de que la vida había exigido felicidad a cambio de fama.
El pasado le había enseñado que el afecto era un ancla peligrosa, capaz de frenar un barco de sueños. El amor era sinónimo de debilidad, de una vulnerabilidad que ya no podía permitirse cultivar. Por lo tanto, Elodie se dedicó a reprimir cualquier atisbo de espontaneidad o emoción cruda, convirtiéndose en una criatura de rutina y control absoluto. Pero hay algo que el tiempo no destruye, solo oculta: la llama del recuerdo. Y esa llama, ahora, con la sombra de Antoine acercándose, comenzaba a calentar peligrosamente los gélidos muros que había construido. En el fondo, sabía que bastaría con un toque, una vieja cuerda, para que toda su fortaleza se derrumbara en un solo y dramático acto. Antoine Duval ya no era el joven impetuoso que había ido a la guerra con un corazón lleno de promesas y una mente carente de experiencia. Regresó a París marcado por las cicatrices, tanto literal como metafóricamente. Su ropa, ahora la de un oficial retirado, y su postura rígida y controlada anunciaban que había cambiado la ligereza del amor por la brutalidad de la historia. Presentado en la ópera como invitado de honor de un influyente general, Antoine cargó con el peso de batallas que jamás serían relatadas en los periódicos. Había una tristeza madura en sus ojos, una especie de niebla que envolvía los recuerdos, pero que, al mirar al escenario, pareció disiparse brevemente. No estaba allí por pasión por el arte, estaba allí por la imposibilidad de olvidar. Su entrada fue silenciosa, casi furtiva, pero su presencia tenía la densidad de una tormenta. Se sentó en un palco lateral, evitando la mirada de la alta sociedad, concentrado únicamente en el frío destello de la primera bailarina. Para Antoine, Elodie no era la aclamada primera bailarina, era el fantasma de la vida que había perdido al aceptar el peso del uniforme. La guerra le había enseñado la fragilidad de la vida, pero el reencuentro con Elodie le enseñó la fragilidad de la sanación. Intentó proyectar una imagen de estoicismo y resignación, pero cada nervio de su cuerpo reaccionó a su presencia, un reconocimiento instintivo de que su refugio siempre había sido el corazón que había herido. Había algo en el que la hacía temblar, incluso desde la distancia, la cruda honestidad de su dolor. Elodie podía esconderse, pero Antoine la veía. Vio a la joven que ella había sacrificado. Y esa visión, cargada de recuerdos y una acusación silenciosa, fue el presagio del primer, e inevitable, choque emocional. El momento de la conexión, cuando finalmente ocurrió, fue menos una conmoción que una sutil corriente eléctrica que recorrió el espacio entre ellos. No fue una escena melodramática de gritos entre bastidores. Fue durante el intermedio, en las salas de ópera, donde la multitud parloteaba. Elodie pasó, altiva y distraída, y Antoine se quedó al final de una columna, casi camuflado entre las sombras. Sus miradas se cruzaron, y el mundo, para ellos, quedó en silencio. Las risas distantes, el tintineo de las copas de champán, todo se convirtió en una insignificante mancha borrosa. Nadie notó el intercambio, pero allí, en ese microsegundo, todo el pasado revivió sin una sola palabra. Era la prueba de que, bajo tanta coraza y armadura, el músculo cardíaco aún conservaba memoria. La tensión era casi física, la clase de peso que siente un narrador al describir una cuerda floja a punto de romperse. Elodie sintió que el rubor le subía hasta el cuello, una traición fisiológica que creía haber dominado. Por su parte, Antoine no apartó la mirada. La observó con la franqueza cautivadora de quien no tiene nada que perder. Era un desafío silencioso, una invitación muda a ver quién cedía primero. No podía permitirse el lujo de flaquear, él ya no tenía energías para fingir nada. En ese choque de almas, Elodie vio, por un fugaz instante, no al soldado de rostro severo, sino al chico que le había pedido que huyera al campo años atrás, antes de que todo se derrumbara. La transición de la fría bailarina a la mujer vulnerable fue instantánea, pero invisible para los demás. Logró recuperar la compostura y continuó, pero la duda ya estaba sembrada. El contacto no había sido físico, pero el impacto resonó en su pecho, dejándola con la certeza: el enemigo estaba ahora en París, y el campo de batalla era su propio corazón. Elodie cargaba con el miedo a desmoronarse, a destrozar la imagen de mármol que había esculpido con tanto esfuerzo. Su secreto no era la traición de Antoine, sino la suya propia. En el fondo, dudaba ser capaz de volver a amar sin que el dolor fuera el precio.
Si permitía que él se acercara, su arte, su única razón de ser, podría evaporarse, y ella quedaría expuesta, deliberadamente desnuda, solo una anciana con el corazón vacío. Antoine, el soldado, cargaba con la culpa de una promesa rota. Años atrás, había jurado que volvería con ella, que la guerra sería breve, pero las realidades del campo de batalla eran crueles, y la separación duró más de lo planeado. Su dolor no era solo la pérdida de Élodie, sino la pérdida de la inocencia que le permitía hacer tales promesas. Temía que, al enfrentarse al pasado, ella viera la sangre en sus manos y no el amor en sus ojos. El secreto que los separaba era menos un acontecimiento que una interpretación. Élodie creía que él había elegido el heroísmo y la gloria antes que a ella. Antoine creía que ella había elegido el escenario y la fama antes que a él. Dos medias verdades, que los separaban más de kilómetros de océano, pues ambos estaban cargados de orgullo herido y resentimiento. El miedo más profundo de Antoine era la fragilidad. La guerra le había enseñado a ser una roca, a no sentir nada. Estar cerca de Élodie despertó en él la necesidad de ser cuidado, de ser un hombre común, y esto, para él, era un defecto fatal. Por lo tanto, mantenía las distancias, prefiriendo el tormento de la observación a la vulnerabilidad de la conversación. Eran como dos barcos a la deriva, cada uno con una brújula que apuntaba al otro, pero ambos temían chocar. Los secretos eran las velas que los separaban, y el dolor, el viento que les impedía anclar. Lo más triste era que bastaba que uno de ellos dijera la verdad para que el otro se acercara, pero en 1810, el orgullo era una armadura más difícil de derribar que cualquier muro. Los obstáculos eran un tapiz tejido por la sociedad y el tiempo. Externamente, existía la rigidez de la ópera, donde Élodie era un activo valioso, supervisada por mecenas y maestros de ballet que veían cualquier distracción emocional como una amenaza para su inversión. Un romance con un militar, incluso retirado, se consideraba una imprudencia, un riesgo para su concentración, en consecuencia, para el prestigio de la casa. Antoine, por su parte, se enfrentó a la barrera de su propia transformación. Ya no era solo el joven campesino. Aunque condecorado, su fortuna era nueva, su nombre respetado, pero no lo suficientemente veterano como para integrarse acríticamente en los círculos más cerrados de la ópera. Además, su reputación de soldado, por heroica que fuese, se consideraba demasiado ruda para la forzada delicadeza de ese entorno. Sin embargo, en su interior, los muros eran infranqueables. El orgullo herido de Élodie era una barrera más eficaz que cualquier guardia en la puerta. No podía perdonar que Antoine se hubiera ido sin luchar con más ahínco para que se quedara, y el resentimiento era un veneno lento que le daba una amarga sensación de control. Se había acostumbrado a este dolor, y la felicidad le parecía una tierra extraña y peligrosa. Antoine luchaba contra la desconfianza mutua. Veía en ella a la mujer que lo había cambiado por el protagonismo y temía ser rechazado una segunda vez, exponiéndose a una humillación que le haría revivir el trauma de la guerra. Sus diálogos internos eran más destructivos que cualquier confrontación que pudieran tener en la vida real. Ambos se consideraban culpables y víctimas a la vez. La distancia que los separaba, por lo tanto, no eran tantos kilómetros como el abismo de emociones sin resolver y verdades no dichas. Flotaban en la misma atmósfera, respirando el mismo aire cargado de recuerdos, pero atrapados en jaulas invisibles de resentimiento y miedo. La gran pregunta era quién, o qué, tendría la fuerza para romper ese silencio opresivo. El verdadero antagonista de esta narrativa, amigos míos, no fue ni un rival romántico ni un director de ópera celoso. Fue la siniestra conjunción del tiempo y el silencio. El tiempo, que aplastó su juventud y espontaneidad, y el silencio que se instaló tras la ruptura, permitiendo que las heridas se infectaran y se transformaran en cicatrices emocionales. El tiempo había obrado en su contra, transformando la ausencia de Antoine en un muro de desconfianza hacia Élodie, y su elección en una herida permanente en su alma. Cada año de separación era una nueva capa de cemento sobre lo que podría haber sido. Se reencontraron, sí, pero ya no eran las mismas personas que una vez se amaron con desesperación, eran extraños que cargaban con fantasmas idénticos. El silencio, a su vez, era el veneno más sutil.
Las palabras que debieron haberse dicho, las disculpas que no se dijeron, las explicaciones detalladas sobre las circunstancias que llevaron a esa cruel separación, todo eso quedó atrapado, permitiendo que la imaginación llenara los vacíos con las peores hipótesis. La verdad se volvió irrelevante, el resentimiento era la única certeza. Este antagonista invisible y poderoso les impedía ver el presente con claridad. Se miraban a través del prisma del pasado. Élodie vio al chico que la abandonó, Antoine, a la mujer que lo rechazó para favorecer un escenario. Esta distorsión, este filtro de la memoria, era lo que realmente impedía el progreso y convertía cada encuentro en un riesgo. La paradoja era dolorosa, necesitaban la verdad para sanar, pero el miedo a romper el silencio y descubrir un dolor aún mayor los paralizaba. Y así, tiempo y silencio mantuvo a Élodie y Antoine en un ballet trágico, danzando alrededor de la herida, sin el valor de tocarla y mucho menos de cerrarla. La tensión, previamente contenida, comenzó a escalar a través de pequeños, dolorosos y forzados encuentros, orquestados por la cínica casualidad. Antoine empezó a frecuentar la ópera con más regularidad, ya no disfrazado, sino en puestos prominentes, convirtiéndose en una presencia ineludible para Élodie, un recordatorio viviente de su vida no vivida. En los fríos pasillos de la ópera, hubo un momento en que casi chocaron. Élodie dejó caer su cinta de raso y Antoine la recogió. El breve roce de sus dedos al devolver el objeto fue más electrizante que cualquier abrazo. La formalidad del intercambio, un frío, merci, y je vous en prie, apenas disimuló el caos que bullía en su interior. Con cada actuación, la danza de Élodie se cargaba de furia y pasión contenidas. Usaba el escenario para expresar lo que no podía decirle a Antoine, transformando su angustia en piruetas vertiginosas, en un intento desesperado por demostrarle a él y a sí misma lo fuerte y superior que era. Antoine percibió la comunicación silenciosa. Leía el dolor en cada movimiento, la ira en cada salto. En lugar de distanciarse, comenzó a confrontarla, pero sutilmente, enviándole flores raras y anónimas a su camerino, siempre aquellas que él sabía que eran sus favoritas, creando una expectativa diaria y perturbando su fría rutina. Esta escalada de tensión, compuesta de miradas furtivas, regalos silenciosos y actuaciones intensas, fue desgastando poco a poco la armadura de ambos. Bailaban al borde de un precipicio emocional, y todos sabían, o al menos presentían, entre bastidores y entre el público, que la siguiente escena sería la más peligrosa. El punto álgido llegó durante un ensayo nocturno para una pieza de repertorio, bajo la luz fantasmal que revelaba solo lo esencial, no lo superfluo. Élodie estaba agotada, la perfección requerida la abrumaba, y el peso de la presencia constante de Antoine, observando desde la oscuridad de la sala, era insoportable. El director ordenó la interpretación de un pasaje particularmente complejo, una escena de baile que, irónicamente, simbolizaba la reconciliación tras un largo exilio. Élodie intentó la pirueta, pero su mente estaba en otra parte, atrapada en el recuerdo de aquella despedida lluviosa. Le falló la concentración, le traicionaron las fuerzas, y se desplomó en el escenario, no en una caída dramática, sino en un colapso de cuerpo y alma. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. El director y los demás bailarines se acercaron preocupados, pero la mirada de Élodie estaba fija solo en Antoine, quien se había levantado de su silla en la oscuridad. No había sufrido daño físico, la caída fue una manifestación de su alma. Antoine cruzó el escenario con paso decidido, ignorando la etiqueta y la presencia de otros. Se arrodilló junto a ella. No hubo palabras ni acusaciones, solo su mano fuerte pero suave, que se extendió y tocó su hombro desnudo, un gesto que rompió la barrera que habían mantenido durante años. La formalidad de 1810 y la disciplina de la ópera se desvanecieron. En ese breve encuentro, todo el dolor, la culpa y el anhelo acumulados por ambos afloraron. Los demás bailarines se alejaron, percatándose de la infernal intimidad del momento. Lo que se había derrumbado allí no era solo la bailarina, sino el frío personaje, exponiendo a la mujer herida, incapaz de continuar la mentira. El secreto estaba a punto de ser desenterrado. El desplome de Élodie en el escenario obligó al destino. Esa misma noche, tras llevarla de vuelta a su camerino,
Antoine recibió una orden militar urgente que lo obligaba a abandonar París la madrugada del día siguiente, esta vez para un puesto lejano, con pocas posibilidades de un regreso rápido. La vida, el destino, o, si se prefiere, el tiempo y el silencio, conspiraban una vez más contra ellos. La decisión decisiva no fue de Élodie, sino de Antoine. Podía partir discretamente, como estaba previsto, manteniendo la dignidad y la seguridad de su aislamiento, o podía afrontar el pasado de una vez por todas, arriesgándose al rechazo final, pero asegurándose de no dejar cabos sueltos. La guerra le había enseñado que la omisión es más letal que la confrontación. Impulsado por un renovado coraje, decidió ir a casa de Élodie al abrigo del frío amanecer parisino. No buscaba la reconciliación, buscaba la verdad. Necesitaba que ella supiera por qué había retrasado su regreso años atrás, una revelación que había ocultado por temor a manchar su honor militar, pero que era crucial para liberar su corazón. La decisión de Élodie, a su vez, sería darle la bienvenida o cerrarle la puerta para siempre. Abrir la puerta significaba abrir su corazón a la posibilidad de sufrir de nuevo, pero también a la esperanza de comprender finalmente. Cerrar la puerta sería el acto final de entregarse al dolor, dejando al tiempo y al silencio como los únicos vencedores. Al anochecer, con los carruajes listos para llevárselo, Antoine llamó a la puerta. Había optado por la confrontación. El curso de la trama dependía ahora por completo de un solo y frágil gesto, su decisión de afrontar la verdad que él llevaba consigo. El pasado estaba a punto de ser revelado. El enfrentamiento no se produjo en el estallido de ira que cabría esperar, sino en un silencio absoluto, en el frío salón de la casa de Élodie, iluminado tan solo por la luz parpadeante de una lámpara de aceite. Ella lo recibió, vestida con una bata de seda, con el cabello suelto, despojada de su imagen escénica. El ambiente era de intimidad forzada, la antítesis de la formalidad operística. Antoine comenzó, no con excusas, sino con hechos crudos sobre su regreso retrasado años atrás. Reveló que no había elegido la gloria por encima de ella, había estado encarcelado y dado por muerto durante meses, víctima de una traicionera emboscada en suelo austriaco. La carta que envió, explicándolo todo, nunca llegó, interceptada por la estricta censura de la época. La revelación golpeó a Élodie no como un rayo, sino como la lenta y dolorosa comprensión de que su dolor y su orgullo se habían cimentado sobre una mentira del destino, no sobre su maldad. Había bailado sobre la tumba de una mentira, no sobre la traición. Su silencio fue la verdadera víctima. Las lágrimas que Élodie había reprimido durante años afloraron, no de tristeza, sino de un dolor redoblado, el de haber sufrido sola por algo que él no había causado. Antoine, al verla llorar, finalmente se permitió sentir la culpa de no haber podido protegerla del dolor. Fue un momento de amor maduro, de reconocimiento mutuo de la fragilidad humana. Aunque la verdad fue liberadora, también fue devastadora. El dolor de la pérdida era real, pero ahora, el peso de la responsabilidad mutua por la decisión de no investigar, de no confiar, era abrumador. El amor reavivó, sí, pero las heridas eran demasiado profundas para sanar con la verdad de una sola noche. Antoine aún tenía que irse al amanecer, y el reloj les recordaba la crueldad del tiempo. Tras la partida de Antoine al amanecer, la casa de Élodie se sumió en un silencio aún más denso, un vacío dejado por la verdad y la ausencia. Revelar que años de dolor se habían basado en una falta de comunicación no alivió su sufrimiento, al contrario, lo intensificó, pues comprendió que había malgastado años en soledad por orgullo. El punto más bajo de su emoción no fue la separación física, sino la certeza de que su corazón estaba irremediablemente roto en dos partes. Estaba el dolor del pasado no vivido y el dolor del presente incierto. Se sentía desnuda, expuesta, porque la mentira que la protegía, la creencia en su traición, se había desmantelado y ya no tenía su escudo de frialdad. Élodie no pudo ir a la ópera. Por primera vez en años, su disciplina le había fallado. Tumbada en el sofá, bajo los fríos rayos del sol invernal que se colaban en la habitación, miraba al techo sin lágrimas. El llanto había cesado, reemplazado por un entumecimiento gélido, la sensación de haber llegado al final del camino y de que no quedaba ningún lugar a donde correr ni, irónicamente, ningún lugar donde bailar. Su arte, que siempre había sido su refugio, ahora parecía vacío, un cascarón.
Se preguntaba para quién bailaba, y la respuesta fue dolorosa, para nadie más que para su propia terquedad. El miedo al colapso, que la definía en el tema 7, era ahora una realidad. En ese momento, era solo una mujer devastada. Ese día fue el purgatorio. Se enfrentó a la imagen de la joven y apasionada Élodie, dándose cuenta de cuánto la había traicionado al elegir la seguridad. El desafío ya no era Antoine, sino la lucha por encontrar una razón para resurgir, pues el amor, su única esperanza, se había alejado una vez más, arrastrado por la inexorabilidad del destino y las obligaciones de 1810. El comienzo de la superación de la adversidad no llegó con un gran acto de heroísmo, sino con un pequeño objeto olvidado, una diminuta cinta de seda roja que Antoine había dejado en el suelo de la sala. No era una joya, sino un objeto sin valor, un recuerdo de los primeros días de su amor inocente, antes de la guerra y la ópera. Recogerlo fue el primer paso de Élodie hacia la acción, en lugar de la inercia. Esta cinta no la hacía pensar en Antoine, la hacía pensar en sí misma. Lo que simbolizaba la cinta era su capacidad de amar y ser amada, una capacidad que había enterrado, no una que él había matado. El perdón que necesitaba darse, ante todo, era a sí misma, por permitir que el orgullo fuera más fuerte que la confianza. El punto de inflexión emocional comenzó con la aceptación. Élodie aceptó que el dolor no desaparecería, pero que podía coexistir con su arte. Si la danza era su forma de comunicación, necesitaba dejar de usarla como escudo y empezar a usarla como voz. La perfección técnica estaba vacía, necesitaba alma. Regresó a la ópera al día siguiente, ya no con la frialdad de una estatua, sino con la quietud concentrada de quien está a punto de librar una guerra interna. En los ensayos, dejó de buscar la aprobación de los maestros de ballet, buscó la verdad en cada paso. El ballet dejó de ser una evasión para convertirse en una confrontación con el mundo. Ese día, Élodie bailó su ensayo más imperfecto, pero el más conmovedor que la compañía había visto jamás. Tropezó, sí, pero enmendó el error con una improvisación tan llena de sentimiento que todos guardaron silencio. La bailarina finalmente permitió que la mujer herida bailara, y ese fue el primer y más importante paso en su resurrección. La principal consecuencia de la decisión de Élodie de permitirse sentir fue la inmediata transformación de su arte. Su baile, antes un ejercicio de precisión gélida, ahora latía con una emoción cruda e inesperada, causando conmoción entre bastidores. El público, por supuesto, notó la diferencia, pero la interpretó como una nueva fase de virtuosismo dramático, sin conocer el volcán interior. Para Antoine, la consecuencia de su decisión de revelar la verdad, incluso después de partir, fue la liberación de una carga que había cargado durante años. Partió hacia su nuevo puesto con el dolor de la separación, sí, pero también con la ligereza de quien había cumplido su misión más importante, limpiar su nombre en el corazón de la mujer que amaba. Su conciencia estaba en paz, aunque su corazón estuviera incompleto. Sin embargo, estas decisiones también tuvieron un precio. La recién descubierta vulnerabilidad de Élodie en el escenario desató la furia de los maestros de ballet, quienes temían que la emoción reemplazara la técnica perfecta que exigían los estándares de la época. Enfrentó críticas veladas y la amenaza de ser reemplazada, pero su recién descubierta fuerza interior le impidió sucumbir a sus viejos miedos. La distancia, que había sido el verdugo la primera vez, era ahora el catalizador. Le dio a Élodie el espacio que necesitaba para sanar y a Antoine el tiempo para reflexionar sobre el tipo de vida que realmente deseaba. La paradójica consecuencia fue que la separación, esta vez, los unió más en propósito que su anterior cercanía. Sus decisiones los habían transformado en personas más fuertes y honestas, pero aún eran prisioneros de las obligaciones de la Francia de la década de 1810. Élodie era una bailarina de renombre, Antoine un soldado honorable. Sus caminos no estaban alineados, pero por primera vez aceptaron esta realidad no como un error, sino como un desafío. La verdadera transformación de Élodie Moreau no fue física, sino su forma de afrontar el dolor. Dejó de luchar contra la cicatriz y comenzó a bailar con ella. Su arte se convirtió en el puente entre la mujer que era y la mujer en la que se había convertido, aceptando que la imperfección del alma es lo que da profundidad al movimiento.
La culminación de esta transformación llegó en su primera actuación completa tras la partida de Antoine, un ballet sobre el amor y el sacrificio. Ya no era la etérea y fría primera bailarina, sino una fuerza de la naturaleza, una mujer que se había sumergido en el infierno de la pérdida y había regresado con la sabiduría de la resiliencia. El público quedó fascinado. Transformó la necesidad de control en pura entrega. Se entregó a la música, a la historia, sobre todo, a la vulnerabilidad. Ya no existía la preocupación de cometer errores, solo existía la verdad de una mujer que aprendió que ser fuerte no significa no sentir, sino sentirlo todo y seguir adelante. Esta nueva Élodie no se definía por Antoine, sino por ella misma. Había recuperado su autonomía emocional, dejando de culpar al destino o al pasado por su sufrimiento. Su felicidad ya no dependía de un reencuentro, sino de su propia paz interior, una lección aprendida tarde, pero con solidez. Al final de la función, mientras los aplausos resonaban por toda la ópera Garnier, Élodie no se inclinó con su frialdad anterior. Sonrió, una sonrisa genuina y dolorosamente ganada, un gesto que decía: caí, pero me levanté, y este viaje es mi mayor coreografía. La bailarina renacida estaba completa, pero el destino del amor aún era incierto. El desenlace de la relación entre Élodie y Antoine no fue un final feliz de cuento de hadas ni una tragedia shakespeariana, fue algo mucho más complejo y maduro, un final abierto marcado por la aceptación. Al fin y al cabo, la vida no es un gran final, sino una serie de actos continuos. Pasaron los meses, repletos de cartas intercambiadas entre París y el lejano puesto militar de Antoine. No eran cartas de amantes apasionados, sino de amigos que se reconocían y respetaban profundamente. No prometían fugas ni matrimonios inmediatos, prometían comprensión y paciencia, un cariño más duradero que una pasión fugaz. La última escena de la pareja tuvo lugar en París, meses después, durante una breve ausencia de Antoine. No se conocieron en la ópera, sino en una plaza tranquila, bajo una luz tenue. No hubo abrazos largos ni besos desesperados. Solo una larga mirada de reconocimiento, de quienes entienden que el amor es aceptar las heridas del otro. Sabían que, por el momento, la vida les exigía seguir caminos diferentes. Élodie con su arte renovado y Antoine con sus obligaciones militares. Compartieron una sonrisa agridulce, reconociendo que el tiempo había apaciguado su ira, pero no había resuelto la incompatibilidad práctica de sus mundos. La relación terminó, o mejor dicho, se suspendió, con la madurez de quienes saben que el verdadero amor no se trata de posesión, sino de liberación. Cada uno siguió su propio camino, pero con la certeza de que la puerta seguía abierta. No fue el final, sino la pausa poética de una danza que algún día, tal vez, podría reanudarse, a un ritmo más lento y sabio. Y así, queridos oyentes, este intenso viaje de reencuentro llegó a su fin, una historia que nos enseña sobre la tiranía del tiempo y el poder destructivo del silencio. La gran lección que permanece, suspendida en el aire como el polvo dorado de las alas, es que la verdadera valentía no reside en evitar el dolor, sino en aceptar que el amor deja huella, y que estas huellas no nos disminuyen, sino que nos completan. Porque lo que les pasó a Élodie y Antoine demuestra que no toda separación se debe a la falta de afecto, a menudo, es resultado de la falta de comunicación, sobre todo, del miedo a ser vulnerables. El orgullo, ese general silencioso que usamos como armadura, es lo que realmente nos impide alcanzar la felicidad que está ahí, al alcance de una palabra sincera. Mira, se reencontraron, no para reavivar su pasión adolescente, sino para lograr lo único que realmente importaba, el perdón. Perdonarse mutuamente por errores no cometidos y perdonarse a sí mismos por decisiones basadas en medias verdades. Esa es la madurez del amor, comprender que no todo se puede resolver, pero todo se puede aceptar. El arte de Élodie se convirtió en un himno a la resiliencia. Aprendió que la vida nos exige nuevas coreografías cada día, y que el paso más difícil no es el movimiento técnico, sino el acto de levantarse tras una caída. Cambió la perfección por la verdad, y en ella encontró una belleza mucho más profunda y duradera. Por lo tanto, recordemos siempre, su historia no se trata de un final feliz, sino de un nuevo comienzo. Se trata de la sutil esperanza que permanece cuando la ira y el resentimiento se dejan de lado.
Se trata de la fuerza que nace cuando el corazón, aunque herido, decide seguir adelante, no para olvidar, sino para honrar la agridulce belleza de su propio viaje. Y es en este punto de suspensión, en esta calma tras la tormenta, que la historia de Élodie y Antoine debería conmoverte, espectador. Queremos que sientas esa punzada agridulce, esa sensación de que el amor verdadero exige un coraje inmenso, no para luchar contra el mundo, sino para luchar contra las propias defensas. Nuestra esperanza es que mires tu propia historia e identifiques tu propio silencio, esa verdad que se te ha quedado atascada y que, quizás, está sofocando una segunda oportunidad. Que entiendas que las cicatrices del tiempo no son marcas de vergüenza, sino mapas que cuentan la historia de tu supervivencia. Esta no es una historia de amor perfecto, sino de amores reales y tortuosos, donde la pérdida es tan importante como el reencuentro. Es para recordarte que es humano caer, pero es divino encontrar la fuerza para levantarse, y que la madurez reside en aceptar al otro con las marcas que la vida le ha impuesto. Que la fragilidad de Élodie y la honestidad tardía de Antoine te sirvan de espejo. Que te inspires a desarmar tu orgullo y dar el difícil paso, a pronunciar la palabra que el tiempo insiste en borrar. Después de todo, la vida es demasiado corta para bailar sola, atrapada en coreografías de resentimiento. El verdadero impacto emocional reside en esto, en la certeza de que hay belleza en superar el dolor y de que siempre es posible reescribir el ballet de tu vida. Y ahora que conoces la profundidad de este viaje, prepárate para las escenas que están por venir. Su historia apenas comienza a resonar en ti. Y así, cae el telón sobre la historia de Élodie y Antoine, pero no sobre la vida que les queda. Lo que aprendemos de su ballet de errores y verdades tardías es que la superación no es el fin del dolor, sino el acto de transformarlo. Élodie continuó bailando, ya no para olvidar a Antoine, sino para honrar la fuerza que él, irónicamente, la ayudó a redescubrir. La gran lección de este viaje reside en la valentía de afrontar las heridas del tiempo. Se permitieron la vulnerabilidad de perdonarse, un acto que, en sí mismo, es un triunfo sobre el orgullo. La madurez de su amor reside en comprender que, a veces, amar es liberar, aceptar que no todos los destinos se unen en una apoteosis, pero que el respeto y la verdad pueden ser más perdurables que la pasión. Se separaron, cada uno cargando con el fantasma del amor perdido, ahora transformado en dulce melancolía. Pero el silencio ya no es el villano, es solo la distancia que les permite florecer en soledad, hasta que el tiempo, tal vez, los reúna en un nuevo acto. El ballet de la vida continúa, siempre lleno de pausas, giros y la promesa de una danza que aún podría suceder. Su amor no murió, maduró. Y esa es la belleza más profunda que podemos encontrar. Muchas gracias por acompañarme en este intenso viaje emocional. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte futuras historias de amor, pérdida y transformación.